Hace unos 250.000 años, empezó a evolucionar una especie de lobo única, feroz, poderosa y letal. Hablamos del lobo terrible, el direwolf. No era solo una variante del lobo moderno. Era un depredador temible que cazaba bisontes, camellos y otros enormes mamíferos de la última era glacial. Durante miles de años, dominó los helados paisajes prehistóricos con fuerza y estrategia. Pero nada es para siempre. Hace entre 8 y 10.000 años, con el fin de la glaciación, el clima cambió. Las presas escasearon y el lobo terrible desapareció. Poco a poco, hasta extinguirse. Pensamos que su historia había terminado, que solo quedaban fósiles y preguntas. Hasta que algo increíble ocurrió. Por primera vez en la historia humana, la ciencia logró lo impensado: revivir al lobo terrible. ¿La clave? Un solo diente, de 13.000 años de antigüedad. Este logro reescribe lo posible en biotecnología y plantea una pregunta poderosa. ¿Y si la extinción no fuera el final? En este video te llevaré por este asombroso viaje. ¿Cómo trajeron de vuelta al lobo terrible? ¿Y qué otros animales han regresado de la extinción? Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar te va a sorprender. Número 7. El íbice de los Pirineos. El íbice de los Pirineos era una majestuosa cabra montés que vivía en las montañas entre Francia y España. Con sus grandes cuernos curvados como una corona de hueso y un pelaje marrón grisáceo que lo camuflaba entre las rocas, estaba perfectamente adaptado a su entorno. Pesaba entre 60 y 80 kilos, y aunque su apariencia imponía respeto, era totalmente herbívoro. Se alimentaba de hierbas, arbustos y plantas de montaña. Pero su historia tomó un rumbo trágico. Durante los siglos XIX y XX, fue intensamente cazado por su carne y sus cuernos, considerados trofeos. La población fue cayendo, hasta que solo quedó uno. Su nombre era Celinda. Vivía protegida en un parque nacional de España. Con ella, la especie entera dependía de un solo latido. Y entonces, el destino fue cruel. El 6 de enero del año 2000, una tormenta derribó un árbol que cayó sobre Celinda. Así, el íbice de los Pirineos fue declarado oficialmente extinto. Pero la historia no termina ahí. Antes de su muerte, científicos lograron extraer ADN de su piel y conservarlo. Años después, lo implantaron en embriones de cabras domésticas. Y en 2003, ocurrió algo histórico. Nació un íbice clonado, el primer animal extinto traído de vuelta por la ciencia. Lamentablemente vivió solo 7 minutos. Pero esos 7 minutos lo cambiaron todo, porque por primera vez, la extinción dejó de ser definitiva. Número 6. El cuaga. El cuaga parecía sacado de un sueño. Un animal que combinaba lo mejor de dos mundos. Tenía cuerpo de caballo, pero rayas de cebra, solo en la cabeza, cuello y hombros. El resto, marrón claro, liso, sin patrones. Un equino único, que habitó libremente en el sur de África por generaciones. Pero en el siglo XIX fue intensamente cazado por su piel exótica. Sin regulaciones ni conciencia ecológica, su población cayó rápido, hasta desaparecer por completo. El último cuaga murió en 1833, en un zoológico de Ámsterdam. Y con él parecía cerrarse el capítulo de esta especie tan especial. Pero un siglo después, todo cambió. Un grupo de científicos lanzó el proyecto Quagga, con un objetivo ambicioso: revivir la especie. ¿La clave? Cebras comunes con rasgos genéticos similares, seleccionadas cuidadosamente en un proceso de cría. Con el tiempo, comenzaron a nacer crías con el patrón parcial de rayas del quagga. Y hoy, varios de estos animales caminan otra vez por su hábitat en África. No son clones,
pero sí una resurrección genética en apariencia y comportamiento. Un símbolo de esperanza. Porque a veces la extinción no tiene por qué ser el final. Número 5. El tacaje. El tacaje parece salido de un cuento antiguo, originario de Nueva Zelanda. Es un ave grande, robusta, y aunque tiene alas, no puede volar. Su plumaje es un espectáculo, azul oscuro, casi eléctrico, con alas verde brillante. Y su pico rojo, ancho y fuerte, le da una presencia única. A diferencia de otras aves, es completamente herbívoro. Come hojas, tallos y hierbas y construye su nido escondido entre la vegetación, buscando calma y protección. Pero el contacto con humanos cambió su destino. Durante el siglo XIX, su hábitat fue destruido por la agricultura y la introducción de especies invasoras. Además, fue cazado por su carne. Su población cayó tan rápido que en 1898 fue declarado extinto. Por décadas solo quedaban ilustraciones, relatos antiguos y restos en museos. Parecía perdido para siempre. Hasta que, el 20 de noviembre de 1948, ocurrió lo imposible. En las remotas montañas Murchison, el Dr. Jeffrey Orwell y su equipo redescubrieron una pequeña población que había sobrevivido en secreto. El mundo recibió la noticia con asombro y emoción. El tacaje no estaba perdido, y aún había una oportunidad de protegerlo. Esta vez, de verdad. Desde entonces, se han impulsado programas intensivos de conservación. Y aunque sigue siendo muy raro, el tacaje camina otra vez por los paisajes de Nueva Zelanda. Como un símbolo viviente de resiliencia, esperanza y segundas oportunidades. Número 4. El ciervo ratón vietnamita. Imagina un animal tan curioso que no sabe si es un ratón agrandado o un ciervo en miniatura. Así es el ciervo ratón vietnamita. No es un ratón ni un ciervo, pero parece un cruce entre ambos. Cuerpo pequeño y ágil, patas delgadas como de ciervo, cara afilada y ojos enormes, casi de cuento. Vive oculto en los bosques tropicales del sur de Vietnam. Su pelaje es marrón rojizo con una franja gris plateada en la espalda. Por eso también se le llama chevrotain de espalda plateada. Es herbívoro, tímido y escurridizo. Se esconde entre la vegetación, comiendo hojas y frutos. Por su tamaño y comportamiento, es casi invisible en la naturaleza. Desde 1910 no se volvió a ver ningún ejemplar. Décadas sin pistas, sin fotos, sin huellas, hasta que se le dio por extinto. Pero en 2019 ocurrió lo impensado. Unas cámaras trampa cerca de Nha Trang captaron 3 ciervos ratón vivos. Pequeños, sigilosos, caminando entre la maleza como si nunca se hubieran ido. Habían pasado más de un siglo escondidos, y aún así lograron sobrevivir al olvido. Este redescubrimiento fue un hito, una prueba de que la naturaleza guarda secretos y de que aún podemos proteger lo que creíamos perdido. Hoy, el ciervo ratón vietnamita sigue viviendo en silencio, como símbolo de esperanza y de todo lo que todavía podemos recuperar si aprendemos a mirar. Número 3. El bisonte europeo. Durante siglos, un gigante recorrió los bosques de Europa. Era el bisonte europeo, uno de los mamíferos terrestres más grandes del continente. Podía pesar hasta 900 kilos. Con su cabeza robusta, hombros musculosos y un pelaje oscuro y espeso, imponía respeto. Más que un animal impresionante, era clave para el equilibrio del ecosistema. Removía la tierra, abría caminos, creaba espacios para otras especies. Pero a inicios del siglo XX llegó la guerra, y con ella, la tragedia. Durante la Primera Guerra Mundial, fue cazado sin tregua por su carne, su piel y por deporte. Poco después, el bisonte europeo se extinguió en estado salvaje.
Sin embargo, aún quedaba una chispa de esperanza. Unos 50 ejemplares sobrevivían en zoológicos y granjas. Un grupo de científicos y conservacionistas se negó a rendirse. Con paciencia y esfuerzo, lanzaron programas de cría controlada. Y cuando su número fue estable, comenzó la reintroducción en la naturaleza. Hoy, el bisonte europeo camina de nuevo por los bosques del continente. No como antes, pero lo hace. El gigante volvió a casa. Su regreso nos recuerda que, aunque el daño humano puede ser enorme, también lo es nuestra capacidad de sanar. El bisonte europeo es un símbolo de resiliencia y de lo que podemos lograr cuando decidimos no rendirnos. Número 2. El celacanto. En las profundidades del océano, oculto durante millones de años, vivía una criatura que parecía congelada en el tiempo. El celacanto. Este pez misterioso apareció en el período devónico, hace unos 400 millones de años, cuando los océanos bullían de vida y los peces apenas comenzaban a evolucionar. Durante eras, los celacantos nadaron libremente, hasta que una extinción masiva pareció acabar con ellos. Durante siglos, se creyó que desaparecieron junto a los dinosaurios, hasta que, en 1938, ocurrió lo impensable. En Sudáfrica, 2 pescadores recogieron un ejemplar desconocido. Cuerpo alargado, escamas gruesas, aletas que parecían querer caminar, y una mirada antigua, profunda. Los científicos confirmaron lo imposible. Era un celacanto, vivo, real. Una especie que, según los libros, se había extinguido hacía más de 65 millones de años. Aquel hallazgo fue un hito. Un fósil viviente había regresado del pasado. Hoy sabemos que pequeños grupos de celacantos aún habitan en las profundidades del Océano Índico y Pacífico. Siguen siendo tímidos, difíciles de estudiar, pero nos ofrecen una ventana única hacia la historia de la vida en la Tierra. El celacanto nos recuerda que aún sabemos muy poco del mundo y que la naturaleza siempre guarda sorpresas, incluso desde lo más profundo del tiempo. Número 1. El lobo terrible. Hace miles de años, en un mundo de llanuras heladas y bestias gigantes, reinaba uno de los depredadores más temibles, el lobo terrible. Vivió entre hace 250.000 y 8.000 años. Medía hasta 1,5 metros, más grande y fuerte que los lobos actuales. Cazaba en manada, con precisión letal, derribando presas enormes como bisontes y camellos. Pero al terminar la última era glacial, el clima cambió. Las grandes presas desaparecieron y el lobo terrible no pudo adaptarse. Se extinguió. O eso pensábamos. Gracias a fósiles hallados en los pozos de alquitrán de La Brea, en Los Ángeles, conocemos su tamaño, fuerza y su lugar en la cultura popular. Sí, los lobos guargos de Game of Thrones están inspirados en él. Y hoy, una noticia asombrosa ha reescrito su historia. La empresa Colossal Biosciences logró crear 3 cachorros usando ADN antiguo, extraído de un diente de 13.000 años y un hueso de hace 72.000. Utilizaron CRISPR para insertar este ADN en embriones de lobo gris, implantados en perros como madres sustitutas. ¿El resultado? Rómulo, Remo y Khaleesi, los primeros descendientes del lobo terrible en miles de años. Aún no son genéticamente puros, pero son el primer paso hacia la recuperación total de la especie. Están siendo criados bajo cuidados estrictos en Estados Unidos. Y esto es solo el comienzo. Colossal planea traer de vuelta también al mamut lanudo, e incluso especies similares a ciertos dinosaurios. El lobo terrible ya no es solo parte del pasado. Gracias a la ciencia, ha comenzado a caminar de nuevo entre nosotros. Y así termina este viaje por criaturas que, contra todo pronóstico, regresaron del olvido.
Desde los valles de Nueva Zelanda hasta laboratorios de alta tecnología, sus historias nos recuerdan algo profundo. La extinción no siempre es el final. Con ciencia, pasión y conocimiento, lo imposible puede hacerse en realidad. Si esto te sorprendió, imagina lo que viene. El futuro no solo depende de lo que preservamos, sino también de lo que logramos revivir. Gracias por acompañarme. Deja tu like, suscríbete y activa la campanita para más historias increíbles. Hasta la próxima. Y que la naturaleza nunca deje de inspirarnos.